señora, a la señorita, a los organizadores del evento. Yo muy contenta de poder participar con este tema muy estratégico en este entorno de la pandemia que estamos viviendo en esta situación sanitaria. Un poco como podía conversar, no sé si ya estamos al aire, porque estábamos en la etapa de probar si estaba, o ya estamos al aire. ¿Sí? Y estamos Sí, doctora. ya. Sí puede comenzar. Entonces, bien. Cuando nosotros hablamos de lo que son las estrategias de lavado de manos como un principio de prevención, toda vez que el lavado de manos es un método muy fácil y sencillo, de menor costo, que solamente va a necesitar de la cultura y el compromiso del ciudadano. Existen estudios en donde la Organización Panamericana de la Salud ha evidenciado que se puede disminuir las enfermedades infectocontagiosas hasta el 70% con sola y únicamente esta medida. Un poquito para poder nosotros ver la historia de cómo hacemos que el lavado de manos sea una estrategia de prevención, una doctrina, un principio. Está basado, si ustedes pueden visualizar acá, en la famosa fiebre puerperal. La fiebre puerperal viene a ser una historia que data de los años 19, en donde uno de los docentes que enseñaba anatomía hacía las prácticas con los estudiantes de pregrado y quienes, después de haber manipulado los residuos biológicos, asistían a poder evaluar a sus pacientes que eran las puérperas. Hace un estudio comparativo en donde por qué un grupo de puérperas hacían la fiebre y otro grupo no lo hacía. Esto demuestra de que el grupo que hacía fiebre habían sido manipuladas por estudiantes que no practicaban el lavado de manos de acuerdo al procedimiento. Mientras el grupo que no hacían fiebre, sí, eran los estudiantes que practicaban la higiene o lavado de manos como una medida de prevención. Cuando hablamos de lo que es la higiene o lavado de manos como una medida de prevención o una doctrina, un principio, es para nosotros reducir las enfermedades transmisibles, infectocontagiosas, como hoy en este escenario tenemos al COVID-19 o SARS-CoV-2 o enfermedades infectocontagiosas como las IRAS, infecciones respiratorias agudas, como las EDAS, enfermedades diarreicas agudas, hasta a la enfermedad del Guillain-Barré, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras manos es un vehículo de transporte de todo tipo de virus, bacterias, hongos, levaduras, shigellas, de todo yo digo siempre con las disculpas del público, el zoológico que tenemos, que transportamos en nuestras manos. Pero, ¿qué es lo que hace la Organización Panamericana de la Salud? La Organización Panamericana de la Salud muestra normas, muestra decretos supremos y también muestra estudios, en donde uno de los determinantes sociales es la deficiente
es la deficiente calidad en lo que es el uso del agua, y uno de los determinantes, la escasa acceso a lo que es los servicios básicos de alcantarillado. Entonces, ¿cuál es lo que nos hace pensar a nosotros para trabajar desde un primer nivel de atención? Es realizar nuestra situación sanitaria, nuestra sala situacional, que hoy se llama, lo que nosotros decíamos en aquel entonces cuando iniciábamos atención primaria de salud con el doctor Saco en el Cusco, con el convenio Perú-GTZ, decíamos nuestro diagnóstico situacional sanitario. ¿Cuántas viviendas en la comunidad donde yo estoy trabajando tienen acceso a agua potable? ¿Cuántas familias viven en esa vivienda? ¿Con cuántos anexos cuenta esa determinada comunidad? Y decirle a OPS, si usted no mejora estos servicios básicos, ¿de qué disminución de las enfermedades transmisibles con tan solamente el lavado de manos podemos hablar? Sería una utopía. Con el enfoque de la atención humanizada, que hoy, gracias a esta pandemia, el MINSA ha determinado atención humanizada. ¿Por qué? Porque tenemos esta visión. Todo paciente que acude a un establecimiento de salud, sea del primer, segundo, tercer y niveles especializados, son considerados potencialmente infectados. ¿Bajo qué? Bajo el perfil epidemiológico. Eso nos hace reflexionar a nosotros en cuanto al enfoque de atención humanizada. Si yo no me he lavado la mano como proveedor de salud, ¿cómo puedo tocar a ese ser humano que viene confiando en mí, que le voy a dar una calidad de atención? Si le estoy transmitiendo mi flora transitoria y microbiana que tengo, estoy dándole a ese paciente y ya de su mismo entorno, de su estilo de vida, viene contaminado. Y ahí la atención humanizada. Cuando hablamos de lo que es la ética de la atención de salud, soy consciente de este trabajo que realizo, pues asumo la responsabilidad y no espero que alguien me supervise, no espero tenérmelo las normas como un recordaris de que si no lo cumple será sancionado. No espero de que ese paciente de acá a una semana regrese con una fiebre y me diga, solamente vine a que usted me atienda porque tenía un dolor de estómago, pues ahora estoy haciendo más fiebre. ¿Y nosotros qué decimos? Por eso es no ético. Como usted no tiene agua, vive en su entorno desordenado y sucio, será usted el que se contamina, cuando no es así. Para nosotros cumplir con toda esta medida de prevención, tenemos que tener cultura de seguridad. Y si nosotros analizamos lo que es la COVID-19, ¿por qué mató a tanta gente? No necesitábamos de grandes eminentes científicos, de excelentes fármacos. Si sabes que esta enfermedad era para prevenir con tan solamente el lavado de manos y el distanciamiento y el uso de mascarilla. Porque la transmisión
era por vía aérea, ¿verdad? Pero ¿qué nos falta a los peruanos? Nos falta a los latinos, la cultura, aspecto que hay que trabajar. ¿Y quiénes son los llamados para trabajar en este aspecto? Nosotros los proveedores de salud. Ustedes, que son el grueso de la formación médica, el futuro de la medicina, el futuro del sistema de salud, el futuro de la atención primaria de salud, el futuro de la salud pública. Por eso es que abrazar esta responsabilidad de ser proveedores de salud es mucho parte humanística, ética y cultural. Bien, vamos a ir un poco descifrando cómo va la historia, cómo inicia el lavado de manos. Joseph Lister, en los años 1827 a 1912, determina la presencia de gérmenes, las infecciones asociadas a la atención de salud, que ello es lo que la parte del perfil epidemiológico, ¿no? Pero a ello, en el año 1828, Philip Sherman Wells da la etiología de la fiebre puerperal, lo que acabo de comentarles, ¿no? Y Robert Koch, fundador de la bacteriología, y dice: si yo fuese cirujano y proveedor de salud, usaría instrumental estéril y mis manos bien lavadas. Mientras que Louis Pasteur ya va avanzando y empieza a cómo valido la teoría de los gérmenes, de las enfermedades ocasionadas por gérmenes, y hace la pasteurización a través de la ebullición, del método de ebullición. Nosotros podemos ver acá el lavado de manos en esta época de la pandemia del SARS-CoV-2, que ha sido un reto para todos, que para nosotros queda como una evaluación de qué, de la cultura, de la seguridad, de cuánto nosotros podemos practicar esta medida. En el siglo XIX, el doctor Oliver Wellwell habla de lo que es la fiebre puerperal. En los años 40, Semmelweis también vuelve a ratificar lo que es la fiebre puerperal. Por ello es que se estandariza, se norma que ningún paciente puede ser tocado sin antes de haberte lavado las manos. Pero nosotros, como proveedores de salud, poco usamos o aplicamos o practicamos esta medida, ¿no? Por eso se dice, como proveedores de salud, deberíamos de dar una calidad de atención, primero lavándonos, cumpliendo con el lavado de manos. Porque las estadísticas nos muestran que con tan solamente un correcto lavado de manos podemos disminuir de un 50 a un 70% la prevalencia o la incidencia de las enfermedades infectocontagiosas, y qué mejor si a ello nosotros incrementamos o usamos un antiséptico, o sea, me refiero al uso del jabón. En el 2005, la PAO, la UNICEF, la OPS
concientizan el lavado de manos como una estrategia, una medida estratégica y clave para lo que son las enfermedades infectocontagiosas. Como les había mencionado, las iras, las sedas y todas aquellas enfermedades gastrointestinales producidas por Shigella, Salmonella, la E. coli, el Campylobacter y también las hepatitis y la parasitosis. Referente a las parasitosis, diría yo, es una apreciación personal y existen estudios en donde, y pues, la fuente principal, el caldo de cultivo de los parásitos es el agua. Entonces veamos la calidad de agua, ¿no? Esto me hace recordar por los años 2012, yo estuve por la selva con la campaña de cirugías especializadas y recuerdo mucho una noche que vinieron los que implementaban lo que es las bandas de internet, ¿no? Entonces el municipio, gobierno local, lejos de asumir su primera causa, su foco, su fuente de desnutrición, de parasitosis, de enfermedades infectocontagiosas, decidió primero dar presupuesto y local y todos los materiales necesarios para lo que es la instalación de las bandas de internet, cuando la prioridad era otro, la salud de su pueblo, de su región, de todo el BRAE. Entonces, ¿a qué nos llama este comentario y esta reflexión y esta observación? Nosotros, con el equipo de médicos que venían de la ciudad de Lima, nos encontrábamos también en esa reunión. Y tuvimos que ser parte de esa reunión y hacer sentir nuestra opinión, nuestra reclamo a la atención, al derecho de la salud, a la vida, pero ya la comunidad había votado porque se instalen las bandas para internet. A ustedes y a la sociedad en general, ¿qué nos debe interesar primero? Es la salud de por medio. Primero es nuestra salud. Por eso se dice, si no hay salud, no hay vida. Esta pandemia, siempre voy a ponerlo en el ejemplo, nos ha hecho reflexionar que en el primer nivel de atención no estaban preparados. Sin embargo, hoy con el programa de focalización se ha reforzado los primeros niveles de atención de salud. ¿Qué nos falta a nosotros? Un poco yo quiero recordar, mencionar que el día de ayer nuestros grandes médicos egresados de nuestra primera casa de estudios, nuestra San Cristóbal de Huamanga, nuestra segunda universidad, ha lanzado a su producto a los médicos que iniciaron sus serums. Esperemos que ellos sean el cambio de este sistema en el primer nivel de atención. Creo que esta pandemia nos ha hecho dar cuenta de que no necesitamos estar detrás
pisando los talones, si el equipo de salud que tiene ese establecimiento, esa comunidad, sea un puesto de salud categoría 1 con o sin internamiento, está cumpliendo las metas de las medidas y estrategias de prevención, no de recuperación y tratamiento. Por algo, los niveles de atención y funciones son de acuerdo a los niveles que nos corresponde. Estamos fallando. Es nuestro tendón de Aquiles el primer nivel de atención. Parece que a la actualidad ya no se tiene el compromiso de saber con cuántos anexos, con cuántos asentamientos, con cuántos pagos, en la selva se llama así, tenemos dentro de nuestra área de jurisdicción. O nos estamos quedando en el establecimiento de salud a esperar que venga el usuario para solicitar nuestros servicios y estamos dejando de lado el que nosotros como proveedores salgamos a trabajar al encuentro de esos usuarios, al encuentro de esos necesitados, al encuentro del diagnóstico situacional. Recuerdo mucho que nosotros teníamos que diagnosticar nuestra situación sanitaria, nuestra sala situacional que hoy se llama, y teníamos que saber a qué hora van a pastear su vaca y teníamos que salir antes para no interrumpir su trabajo de ese comunero, de ese poblador, de esa familia y comunidad. A esa hora teníamos que nosotros ir a poder darles una visita domiciliaria con una educación en salud. ¿Será que eso se ha perdido en la actualidad? Por eso hemos tenido tantas víctimas que no han estado preparados para estas medidas de prevención tan fáciles y simples. Eso nos llama a la reflexión. Es momento de reflexionar. ¿Por qué tomamos la medida, el lavado de manos como una prevención? Porque sabemos que la cadena de transmisión de las infecciones, como se menciona, la mano es un vehículo de transmisión. El vehículo de transmisión va a estar también en lo que es el reservorio, que pueden ser los objetos inanimados, animados, y que de allí es la puerta de salida del agente causal. La vía de transmisión es la mano para ciertas enfermedades. Si nosotros hablamos de cómo es la cadena de transmisión de las infecciones, tenemos la mano, por eso decimos, cuando nos da una tifoidea, decimos ano, mano, boca. ¿Por qué decimos cuando nos da una tifoidea ano, mano y boca? Porque te fuiste al baño, te limpiaste, no tuviste agua a tu alcance o el servicio higiénico y el lavadero quedaba muy lejos, no fuiste y te llevaste algo a la boca, ¿verdad? Por eso decimos nosotros ano, mano, boca. O cuando te dio la tifoidea, cuando te dio la hepatitis, ¿cómo consumiste? ¿Te lavaste la mano? ¿Qué pasó? Y va a dar su vía de transmisión y la puerta de entrada es un huésped. Por eso hablamos de la cadena de transmisión de las infecciones. No estamos hablando del proceso salud-enfermedad, que ya es otro aspecto que también forma parte de todo lo que es las enfermedades.
Cuando hablamos de lo que es los objetos inanimados, ¿qué hacemos nosotros en nuestra vida diaria? Vamos al hospital, agarramos la mesa, nos hemos ido en un bus, hemos subido, nos hemos agarrado de los barandales, nos hemos sentado, hemos empezado a agarrar el asiento y ya nos hemos contaminado porque ese soporte de metal que tiene el carro, el bus, todos cogen, todos agarran. De allí que debemos hacer nosotros ya como un hábito, no solamente por esta pandemia. Llegamos, nos lavamos la mano, nos sacamos la mascarilla, dejamos en un lugar seguro, en una bolsa de papel, y volvemos a lavarnos la mano y luego nos empezamos a quitar la ropa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Eso es cultura. ¿Qué pasa? Hay personas, por eso es el incremento. Ahora se nos avecina la segunda ola. Y si en esta primera ola no hemos concientizado, no hemos sensibilizado a la familia y comunidad y nosotros mismos en aplicar y cumplir con esta medida fácil y barata, pues nos espera otro incremento de una tasa de mortalidad mucho más. Como ayer hablábamos con un médico del Instituto de Salud del Niño y decía, ¿no? ¿Por qué nos desesperamos de la segunda ola? Si cuando apareció la gripe española han muerto más de 120 mil millones de personas. Acá todavía recién estamos en 1 millón, nos falta. Yo me escandalicé y decía, pero Dios mío, no puede ser que tengamos que desaparecer. Pues como anillo al dedo me cayó esta invitación y dije, es momento de llamar y reflexionar. Sé que de aquí las personas quienes me están escuchando lo aplicarán y harán el efecto multiplicador para poder nosotros prevenir esta enfermedad. Esta es nuestras manos que tenemos. Nosotros, a una visión simple, al mirarnos, poniendo al frente nuestras manos, podemos decir, mis manos están limpias. Como alguna vez alguien me lo decía cuando yo daba las charlas. Pero ¿tú cómo sabes que mi mano está sucia? Si mis manos están limpias, acabo de lavármelas. Y le digo, qué bueno, si pues aparentemente están limpias, las mías también. Pero yo le pregunto, ¿usted ha venido a pie o ha venido en bus? No, yo he venido manejando mi vehículo. Qué bueno. ¿Fue al marcador o no? Sí, puse mi dedo allí. Ah, ¿usted sabe en ese marcador cuántas personas han puesto sus dedos? Entonces, igual pasa con nosotros. Y aquí, como pueden visualizar, miren la cantidad de microbios que tenemos en cada uno de nuestros deditos, en la palma de las manos, en los pliegues de la muñeca, y que estos bichitos tienen una vida, porque tienen una cápsula de ADN, tienen proteínas, por eso causan las enfermedades. En la palma de las manos, en los interdigitales. ¿Y cuántos de nosotros nos llevamos la mano, el dedo, al ojo, a la nariz, a la boca, y luego nos estamos agarrando entre nosotros? Nos estamos llevando algo a la boca. Estamos manipulando nuestros celulares. Estamos cogiendo nuestros instrumentales de trabajo, nuestros instrumentos, como el estetoscopio,
nuestros cuadernos. Por eso decimos cultura de la higiene de manos. Cuando hablamos de lavado de manos, decimos, es la promoción de la salud. El uso de guantes no es sinónimo de lavado de manos. Si ustedes analizan el entorno de la del COVID-19, primero salió uso de mascarillas, a distanciamiento y uso de guantes. Pero que hemos visto personas que se colocaban los guantes sin haberse lavado las manos. Visualizábamos y veíamos un guantes que era de color blanco o casi crema, ya era un color oscuro, un color gris, un guantes de color de nitrilo, de color celeste, ya era un guantes de color negro. Y las personas que usaban los guantes se quitaban y no se lavaban las manos y de inmediato se agarraban la cara. Pero esta pandemia no nos dio la oportunidad de poder salir a dictar las medidas de prevención. Cuando estuvimos en el primer nivel de atención, salieron las personas a poder dar una charla, no por el distanciamiento. Jamás esperemos el momento para recién tomar las acciones. Hagamos las medidas de prevención antes de, no después de, sino antes de. Y el lavado de manos no es de ahora, por eso les hablaba de la historia. Data de los años 1800. La Segunda Guerra Mundial, cuando habían tantos pacientes que se infectaban. ¿Por qué? Era porque no se practicaba bien el lavado de manos para ir a curar las heridas, hacer los procedimientos quirúrgicos. Entonces el lavado de manos, si me están diciendo en estudios, es una estrategia de prevención para todas las enfermedades infectocontagiosas, solamente me queda el reto de aplicarlas. Y como proveedores de salud, de compartir, de salir a visitar a cada domicilio. ¿Por qué? ¿Por qué se ha cambiado? No se ha cambiado. Tú lo has cambiado. Porque simplemente crees que es ir a tu establecimiento de salud, sentarte, ponerte tu uniforme y esperar que el paciente venga. No, eso no es el primer nivel. El primer nivel es tú identificar tu comunidad. ¿Cuántas tomas de agua tienes? ¿Tienes o no tienes domicilios con servicios básicos de saneamiento? ¿A qué hora? ¿A qué distancia? ¿Cuáles son los medios de accesibilidad a esa comunidad hacia tu establecimiento de salud? Es hermoso caminar en el campo. Es digno de ir a ver tu situación sanitaria, ver cómo vive esa persona, esa familia, en un ambiente reducido, donde su cocina, su comedor, su dormitorio, hasta su ambiente
de criadero de animales y cómo tú puedes organizarlo. ¿O es que queremos ahora decir y evidenciar dónde están los programas estratégicos de comunidades saludables? ¿Tuvo o no tuvo efecto? ¿Quién lo estudia? ¿Cuánto se invirtió en esos programas? ¿Fue positivo o no fue positivo? ¿O faltó fortalecer esta estrategia? Seguir sensibilizando a nuestros pobladores. ¿O es que el nivel de atención de salud, el primer nivel, no está preparado? No tiene el reto, el compromiso de que en sus manos está la vida de esa comunidad. Que la comunidad lo ve como un todopoderoso, como un Dios. Sin embargo, ¿cuáles han sido los porcentajes de recibir nosotros hospital a pacientes de primer nivel contagiados? ¿O vamos a querer nosotros decir, no, es que nunca me lo habían dicho, de que las enfermedades infectocontagiosas eran las iras, las sedas y las otras enfermedades? No, eso lo sabemos. Entonces también queda la reflexión para nosotros. El lavado de manos, decimos, tu salud está en tus manos. Por supuesto que está en mis manos, de todos y cada uno de nosotros. Así como el poblador peruano, el ciudadano, bajo el derecho humano, bajo el derecho a la salud, también tiene el deber de cumplir con el lavado de manos, usar el jabón. Y esto en las instancias educativas y educación práctica saludable, ¿quién lo brinda? Nosotros. Recuerden, si nosotros como proveedores de salud no estamos asumiendo nuestra responsabilidad, no esperemos que venga otro profesional que no es de la salud y tenga que asumir tus responsabilidades. Y muy tarde reflexionarás y dirás, pues eso me toca a mí. Es como en el caso de esta pandemia. USAID, el AID, se atrevió a dar una charla de lactancia materna. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijimos los profesionales? Un momentito. El hecho de que tengamos un banco de lactancia materna, un banco de leche, no es sinónimo de que los bancos donde se almacenan dinero, moneda, tengan que estar tomando. Sí, si ustedes lo han escuchado en esta pandemia, ha habido mucha capacitación virtualizada. Entonces, nosotros tenemos que asumir lo que nos corresponde. Es muy hermoso trabajar en el primer nivel de atención. Usted aprende allí. Ahí usted convive con la comunidad y dice, ¿cómo puedo mejorar? Si esta práctica es sencilla, fácil. Con esta primera vez, yo agradezco y aplaudo a esta organización del SOCIMES por estar involucrándose en este primer nivel de atención que hoy el MINSA
ya lo ha normado con el decreto 090, que tiene rango de ley, y la norma y el decreto de urgencia 622. Qué bueno. En el marco del cumplimiento, a eso estamos acostumbrados los peruanos, esperamos que haya una norma. Bueno, también es para respaldarnos técnicamente, ¿no? Porque también si el MINSA como ente rector no nos provee de lo que nosotros necesitamos, ¿cómo podemos hacer cumplir lo que ellos mandan, lo que ellos disponen, lo que ellos técnica y normativamente determinan? Porque no solamente es sacar resoluciones ministeriales, decretos supremos, no solamente es eso, normas técnicas, no. Por eso decía, ¿cómo tú vas a decir de que todos los peruanos deben gozar de agua, de servicios básicos? Si en el Perú, en el Perú tienes más de 17,000 peruanos que no tienen agua, acceso al agua. ¿Cómo? ¿Cómo puedes exigir que se laven las manos? ¿Cómo puedes exigir que tengan jabón? ¿Cuál es la situación de la pobreza en el Perú? Entonces, pero a ello nosotros tenemos que decir y participar cuando se hacen las normas, dar nuestra opinión. Para nosotros así, decir, hemos trabajado en el primer nivel de atención, en mejorar la salud de la población, para reducir la incidencia de las enfermedades mediante la promoción del lavado de manos. Social, como una práctica saludable con una duración de 20 segundos. Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros del lavado de manos? Práctica, sencilla, no costosa, no te demanda tiempo. Tan solamente tienes que tener compromiso para contribuir en la mejora de la salud de la población, ¿verdad? Mejorar los programas de la salud pública ambiental con énfasis en el agua, el saneamiento e higiene. ¿Y por qué nosotros tendremos que ver todo esto? ¿Cuál es nuestro objetivo general? Nuestro objetivo general es el compromiso del ciudadano como un autocuidado de la salud. No tú lo vas a hacer, tú vas a exigir que sea parte de su cotidiano vivir el autocuidado. Si sé que solamente lavándome las manos puedo prevenir enfermedades transmisibles, hazlo. Pero enséñale todos los días, cuando acuda a tu establecimiento de salud. No te canses, no te aburras. Aprende a hablar en el idioma. Comunícate. Muéstrale tu confianza. Aún tenga las manitas todas cuarteadas, sucias, las uñas grandes, llenas de luto, agárralas y aprende y enséñales a lavarse las manos. No pensemos, no digamos, no conceptualicemos, no. Mi situación es pluricultural, plurilingüista. Así es que, ¿qué me van a entender? Sí te pueden entender. Cuando aprendes a llegar, cuando aprendes a brindarles confianza. Cuando tú te sientas, cuando te invita y te dices, tía Chacuicuy mamay, gracias.
Pero cuando tú das un gesto y dices, ¿qué dice? ¿Qué habla? Basta tu lenguaje de la gesticulación. El usuario se sentirá limitado y aún tenga una de estas enfermedades infectocontagiosas, no podrá acudir porque ya le diste la desconfianza. Enséñale a lavarse las manos con lo que él tiene. Ve, acude a su situación real. Si no tiene con qué lavarse, en la comunidad hay plantas que sí te dan la espuma. Quienes hemos caminado por esos escenarios, sabemos que hay plantas, como es la quinoa, el agua de la quinoa, que ellos lo almacenaban como hace y decían, con esto lavamos nuestra ropa, con esto nos lavamos la mano. ¿Por qué? El aspecto económico, la accesibilidad de poder ir a comprar un jabón hasta la ciudad no les daba el tiempo, ¿no? Son experiencias reales cuando nosotros estamos y somos conscientes del habernos preparado para dar una calidad de atención, para convivir con la comunidad. Una de ellas también es las técnicas básicas para la práctica en el correcto lavado de manos, usando el jabón, el agua, inclusive nosotros podemos tener una tina. Por eso decía que APS, Atención Primaria de Salud, es ir in situ y diagnosticar y prevenir y formular estrategias de enseñanza-aprendizaje en salud, de acuerdo a lo que tú objetivizas. Cuando hablamos de lavado de manos, también se habla de lo que es el uso del alcohol gel. Yo diría que en este uso hay controversias. Controversias en el sentido de que no es sinónimo de lavado de manos el uso del alcohol gel. Si retornamos a las primeras diapositivas en donde vemos la microbiota residente y transitoria de nuestras manos, necesitamos de todas maneras lavarnos la mano con agua y jabón. Tal vez si yo he manipulado material que no tiene mucha carga de suciedad, yo puedo usar el alcohol gel, pero no solamente echarme a la mano y frotarme palma con palma, sino realizar los procedimientos tal y cual como fuesen cuando yo me estoy lavando con agua y jabón. Palma de la mano, dorso de la mano, interdigitales, entrelazado de dedos, palma de la mano, golpejos de dedo y muñeca, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en hospital y vamos, claro, los instrumentales para procedimientos están limpios, asépticos, pero desde el momento que tú ya lo has manipulado, ya está sucio, porque tú no te lavaste la mano para poder manipular. Más aún, si en ese instrumento, o sea, en esa riñonera, vas a colocar material o insumo que vas a manipular y es sangre. Está bien, está en una jeringa. La jeringa está aséptica
y estéril. Pero desde el momento que estás transportando y estás manipulando, ya tu mano no te da garantía de que no está sucia o contaminada. Y es un riesgo. Y cuando yo le pregunto, mira, ¿y dónde están tus guantes? Si estás manipulando sangre. No, pero me voy a pasar con el alcohol gel. No, porque estás manipulando sangre. Entonces, yo con una experiencia propia les diría, gracias Dios, desde el momento que apareció la pandemia, todavía estoy invicta, porque soy demasiadamente exigente para conmigo misma en lo que es las medidas de prevención del lavado de manos. Por eso digo, no esperemos que alguien nos recuerde, no esperemos que alguien nos diga, no esperemos que si ella también manipuló, yo también puedo manipular y no me va a pasar nada. No, es el autocuidado. Cuídate y ten cultura. El preparado del alcohol gel, ¿recuerdan ustedes en esta pandemia cómo las agradecemos a la escuela de farmacia que también ha contribuido preparando el alcohol gel? Porque por la demanda de pacientes que teníamos, tal vez ya no nos daba tiempo. Recuerden qué situación hemos pasado, ¿no? Pero tampoco era para que 5, 6, 7, 8, 10 veces te estés tú pasándote con el alcohol gel. No. Si habías atendido pacientes, tenías que tú hacer el análisis y stop un momento e ir y lavarte las manos. Tal vez ahí fue donde se rompió la responsabilidad y también hubo muchas víctimas. Cuando hablamos del lavado de manos y decimos, nuestras manos es un vehículo, ¿por qué es importante lavarnos? Como ya lo hemos dicho, disminuir las enfermedades infectocontagiosas y prevenir, ¿verdad? Cuando hablamos de la microbiota, ahí tenemos la transitoria y la residente. Las que viven en nuestras manos, que es el 20%, la transitoria que nos va a dar cuando nosotros cogemos la mano de otra persona o manipulamos otros materiales, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento para el lavado de manos? Todos tenemos alguna joyita en cuanto a mujeres y varones también en las manos, ¿verdad? Liberar las manos y muñecas de toda prenda o objeto, mojarnos la mano, cubrir con jabón hasta que salga espuma, friccionar durante 20 segundos, abrir el caño o el grifo, y si no tengo grifo, que alguien me eche con una jarrita o un baldecito, y luego, una vez que ya yo he hecho todos los procedimientos de palma con palma, dorso de la palma, de entrelazado de dedos, elimino el exceso de agua agitando, friccionando ligeramente las manos. Luego, también es el costo que hay que ver, ¿no? Por eso digo, la realidad es distinta en una u otra familia. O de repente en el campo sacan de su puquial o de su sequía que está pasando para lavarse las manos. Y dice, es preferible cerrar el grifo con el material usado y secarse las manos. Eliminar el papel si es que vamos a usar un papel. Pero si vamos a usar una toalla, yo siempre digo, las toallitas, no necesitamos tener una toalla realmente. Aquí en casa no nos falta una tela que ya no lo usamos, alguna prenda que ya no lo usamos. Lo convertimos en un cuadrado pequeño, un pañito, para poder secarnos las manos de manera personalizada o individualizada.
cosa que así evitamos el medio de transporte de contaminación. La toalla que yo he usado puede también de repente otra persona miembro de la familia usarlo y secarse. Ya me he contaminado. De nada me sirvió el lavado de manos. A ello le llamamos las infecciones cruzadas. Por eso siempre recalco, tengan, no necesaria una toalla, una telita de alguna ropita que ya no nos sirve, y luego sácalas a secarse. No es bueno tenerlos húmedos. ¿Y cuáles son los momentos claves? Los momentos claves no solamente lo que se menciona aquí, sino, yo diría, en todo momento, lávate las manos. Si tú ves que tus manos están sucias, lávatelas. Si tú consideras de que el material que agarraste cuando vamos al mercado, cuando vamos a comprar alguna prenda, no solo tú lo has cogido, han cogido varias personas. Y lo peor que ahora hacemos, llegamos acá, nos manipulamos la mascarilla. Nos hemos contagiado. Oye, pero si no tenía. Seguro que alguien que vino me contagió. No, tú te contagiaste, porque con tu mano sucia cogiste tu mascarilla. Ya pues. ¿Estornudaste? No te dio tiempo para ponerte el codo. Y en tus manos. Te tapaste con tus manos. No dice que las gotitas de Fluker hasta 8 metros se diseminan. Entonces, cuando hablamos del lavado de manos social, clínico, quirúrgico, ¿qué nos interesa a nosotros? Hacer la espuma durante 20 segundos. ¿Cuál es el procedimiento cuando nosotros ya estamos en el lavado de manos? Si usamos el jabón líquido, hacer 3 clics. O cuando estamos usando el alcohol gel también. El tiempo va a variar, pero estamos dentro, en otras literaturas encontrarán ustedes que dice de 20 a 40 segundos o a 60 segundos, pero no es más. Lo ideal es mantener o cumplir los 20 segundos. ¿Cuáles son los datos claves para poder nosotros mejorar este procedimiento? Completar la variedad de determinantes de la salud. Cuando hablamos de la variedad de determinantes decimos, si 28,000 millones de personas carecen de una fuente de agua mejorada, ¿cómo vamos a pretender nosotros prevenir las enfermedades infectocontagiosas? Por eso digo, es una controversia. He ahí el comentario que les hice de la realidad del Braille. Entonces, ¿cuál es el reto que nos queda a nosotros como proveedores de salud? Mostrar nuestros proyectos, nuestra voz en los gobiernos locales, regionales, centrales. Cuando hablamos de comunidades con recursos limitados, he ahí el primer nivel de atención. ¿Quién en Lima, si nos damos un recorrido imaginario, quiénes fallecieron en Lima? ¿No fueron los asentamientos humanos? ¿No fueron las organizaciones? ¿Los pueblos jóvenes? Ahí fue peor. Porque tienen recursos limitados, tanto económicos como materiales. Limitado disponibilidad de agua potable y saneamiento básico. Todavía en Lima, a la actualidad, pleno siglo XXI, no se ha llegado a concluir, a mejorar
las condiciones sanitarias del elemento básico. Sin embargo, la OPS, ¿qué dice? Por eso les he puesto esto, ¿no? Es algo de analizar. Y qué bueno si hubieran estudios de investigación en lo que es el primer nivel de atención. Y el MINSA da el dinero, no les cuesta a ustedes. FOCAM da el dinero. Lamentablemente, esta pandemia nos ha hecho ver la realidad sin maquillaje de nuestra situación sanitaria. ¿Qué dice la OPS? Dice, no tienes jabón o agua limpia y segura, todavía es posible lavarte las manos. Para reflexionar esa pregunta. Y dice, agua, puedes tener en un contenedor, en tu olla, en tu jarra, en donde sea, jabón, igualmente, y el frotamiento. Pero digo, si mi agua está estancada, no tengo condiciones económicas para comprar jabón, ¿de qué papá OPS me pides que yo haga, cumpla? Si mi condición de pobreza me limita, soy una población vulnerable y de riesgo para incrementar el porcentaje de muerte, de mortalidad. Porque las enfermedades infectocontagiosas incrementan nuestras tasas de morbilidad, de morbimortalidad. Y acá también dice, ¿no? Mejorar el desempeño de los programas de salud pública ambiental, con énfasis en el saneamiento e higiene. Solo podremos mejorar cuando hayamos entregado servicios básicos de alcantarillado a la población que falta, a esa brecha de comunidad, de familia que falta. De lo contrario, será como el dicho, ¿se acuerdan? De la reunión de Alma Ata al 2020, no, creo que era el 2005, no sé en qué año, salud para todos. Y nunca llegamos. Pero vale la pena soñar. Promueve la generación de evidencia para una mejor gestión de los servicios de agua. ¿Pero a través de qué? De un saneamiento, un análisis, una aplicación de herramientas. Por eso es que hoy en día los gobiernos locales tienen presupuesto. Y quiero hacerles un comentario. Los gobiernos regionales han recibido presupuesto para lo que es esta segunda ola. Pero alguien de nosotros, del sector salud, o los estudiantes de medicina, no solo de medicina de salud, con incluida mi persona, nos hemos preocupado en presentar un proyectito de esta envergadura de prevención al GRA, al gobierno regional. No. Pero estamos a tiempo, podemos hacerlo. Presentar un proyectito se puede hacer de este mismo tema. Eso les deja reto, podemos hacerlo. Fortalecer los sistemas de vigilancia de la salud pública, ambiental en agua, saneamiento, higiene, con el avance en los objetivos de los determinantes sociales. Desarrollar un sistema de monitoreo de un programa de los objetivos de los determinantes sociales, pero en planes de agua y saneamiento, porque hay muchos en lo que es determinantes sociales. Ofrece cooperación técnica en el monitoreo y vigilancia. Todo lo que es agua en América Latina y el Caribe. O sea, seguimos en la misma situación, poco o nada
hemos mejorado el líquido elemento para contribuir a un sector de infraestructura con servicios de agua. Entonces, a contribuir en la construcción de infraestructura, me refiero a lo que son piletas comunales, ¿no?, para un saneamiento seguro, y también difundir las herramientas de saneamiento e higiene para disminuir las enfermedades infectocontagiosas, las que no han sido atendidas en cuanto a lo que es el enfoque de la seguridad del paciente, ¿no? Y dice también en lo que es las emergencias y desastres. Esta emergencia, este desastre que nosotros hemos vivido, nos ha hecho notar que no tenemos el líquido elemento. Cuando hablamos de la implementación de las intervenciones basadas en la evidencia, a mí me interesa implementar lo que ahora les están dando, miren, si ustedes se ponen a pensar un poco, el programa Taita, ¿qué decía el programa Taita? Llevarte medicamentos a tu casa. Pero a nadie se le ha ocurrido decir, llevaré jabón en barro o en líquido a tu casa para que te puedas lavar. Te llevaré en bidones agua a tu casa para que te puedas lavar. Si la evidencia ha demostrado que el lavado, la higiene de manos, es una de las herramientas que me va a mitigar, que me va a prevenir esta enfermedad. Fomento de la alianza que fortalezca las capacidades. Recuerdo mucho cuando trabajé, hice mi último trabajo de comunidad allá por el Cusco, en la comunidad de Chinchero. Nosotros teníamos que coordinar con el curandero, la comadrona, que hoy se llaman agentes comunitarios de salud, AGS, ACG, y con la profesora de la comunidad y el municipio. Trabajo en equipo. Y sabíamos quiénes tenían TBC, quiénes estaban gestando, quiénes no tenían agua, quiénes estaban postrados en cama con tuberculosis. Conocíamos. No había como hoy en día, pues hay la tecnología del internet. Del sistema de información. Qué mejor sistema de información fidedigno eran ellos. Y eso que era las alianzas. Yo recuerdo mucho, apliqué en mis serums, acá en Quinoa, y me da mucha alegría de que ahí está nuestro doctor Kevin Lébano haciendo sus serums. Y recuerdo hasta ahora, cuando yo realicé allí, identifiqué cuántas comunidades tenía, determiné cuántos profesores habían, cuántas escuelitas habían, y coordiné con los profesores para hacer desparasitación. Abril iniciaban los niños, inmediatamente desparasitación y lavadito de manos. No solamente abril, todos los días,
Por eso es compromiso. Todo mi equipo íbamos. Y había sensibilizado tanto al personal del centro de salud que ya ellos me decían: jefa, vamos a la escuelita, ya están entrando, mira, ya están corriendo los chiquitos. Porque los niños son nuestros mejores aliados. Y las mamás, qué mejor valor y cultura de nuestras mamás que en casa nos enseñan. Pero con esta pandemia, personalmente he podido concluir que ya se han perdido los valores en casa. La cultura, el hábito, porque el lavado de manos es un hábito. ¿Será porque tenemos una población infantil de madres, adolescentes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que la modernidad nos ha enseñado, la era de la globalización, a que ya no pasemos mucho tiempo con nuestra familia? Y el hijo o la hija, cada uno ve por su lado. O el ingreso de más fuentes de economía nos ha hecho perder esta cultura. Pues es momento de retomar, ya que esas estrategias nos han traído resultados. Cuando decimos fomentar la capacidad de educación, hacerlo con MINSA. ¿Por qué nos hemos divorciado de educación? Retomemos. La facilitación de políticas y procesos en la toma de decisiones. ¿Por qué cuando hay reuniones en el gobierno regional no vamos, no acudimos? No necesitamos ser políticos. Suficiente con lo que somos proveedores de salud. La voz del pueblo. ¿Qué mejor si tú conoces de cerca? La mejora de la eficiencia de la colaboración entre los gobiernos regionales y locales. Y ahí lo que les comentaba. El municipio, por lo menos se ha dado la molestia y tiene presupuesto. Por si acaso los municipios, gobiernos locales, tienen presupuesto. Así como los gobiernos regionales, por eso pues es la descentralización. Para el aspecto de salud tiene. Lo que pasa es que desconocemos nosotros. O todo dejamos a nuestro hospital o a nuestro establecimiento de salud. Y no es así. El gobierno regional y el gobierno local, el gobierno regional se ha preocupado, la direza se ha preocupado en determinar y decir: ustedes, puesto de salud, por decir de Belén, trabajan acá en su establecimiento, capacitan, prevén y tratan a sus pacientes. Hospital de San Juan, Hospital de Nazarenas. No. ¿Se imaginan nosotros? Hospital Regional de Ayacucho. Hemos atendido a toda la región. ¿Se nos ha dado tiempo siquiera para poder cumplir con lo que nosotros decimos? De alguna manera. El gobierno local, por lo menos se ha dado la molestia de ir a brindar, a proveer agua a los asentamientos humanos de acá de Ayacucho, si tienen su presupuesto. Por lo menos hacer los planes de cuña. ¿A qué llamamos planes de cuña? A lo que es la propaganda en los idiomas a toda la comunidad en las noches, perifonear. No, nada. Entonces, la responsabilidad es en equipo.
¿Qué debemos incidir en los gobiernos locales? La participación activa. ¿De qué? De la promoción del lavado de manos. Implementar la vigilancia comunitaria en nuestras comunidades. ¿Para qué? Para coordinar con la comunidad y salud para el trabajo en equipo. Y ahí nuestros aliados, los agentes comunitarios. Ellos te van a decir en dónde hay pileta comunal, en dónde no, qué comunidad no tiene agua. ¿Y tú qué vas a hacer frente a eso? Ir a tu municipio y decir. Identificar y o conformar instancias de articulación local. El comité multisectorial. Para contribuir en la programación conjunta de la promoción y prevención y brindar acciones educativas en salud. Un trabajo articulado con los gobiernos regionales y locales y incidencia y abogacía en el trabajo articulado. Un poquito quiero explicar cuando hablamos de incidencia y abogacía. Nosotros, el personal de salud, su palabra es ley en la comunidad. De ahí, nosotros intervenir, como les decía del ejemplo del BRAE, incidir, abogacía. Nosotros orientar y decir, señor gobierno regional, señor gobierno local, esto es lo que necesitamos y debemos de seguir estos documentos normativos, técnico-legales que tenemos que tener, ¿no? Aquí les he puesto en inglés, en castellano y en quechua, en nuestro runasimi, cómo debemos nosotros difundir la educación sanitaria de lo que es el lavado de manos, ¿no? Y ahí está, la realidad nos ha dicho, el COVID-19 se llevó tanta gente por tan solamente no tener el hábito, la costumbre del lavado de manos. Y aquí les muestro el Plan Nacional del Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, 2011 al 2021. Quiere decir que el 2021 termina este plan. Yo diría, ¿y qué hemos logrado? ¿Qué hemos logrado? Solamente nos hemos parametrado en IRAS, EDAS, inmunizaciones, lactancia materna, y poco o nada hemos hecho en lo que es prevención de enfermedades infectocontagiosas. En este mismo Plan Nacional, en el ítem 6.12, dice, fortalecimiento del primer nivel de atención en el marco de la implementación del aseguramiento universal en salud y descentralización. Entonces, con los lineamientos de gestión, con énfasis en la atención primaria de salud, renovada, o sea, cambiada. ¿Pero a qué? A que tengamos que nosotros retomar lo que se hacía antes. Bueno, quiero terminar diciendo, la salud no espera. El lavado de manos es cultura. Espero que ustedes, como proveedores de salud y quienes están presentes en este pequeño compartir de conocimientos, hagan el efecto multiplicador. Es bueno crearse el hábito con esta medida de prevención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Fidelio, por esta ponencia, bueno, que es de mucha importancia del lavado de manos.
como un principio de prevención en la salud pública. Pasamos a la ronda de preguntas. No sé si los asistentes tendrían alguna duda, podrían activar su audio o podrían escribir en el chat. 3 minutos. Bueno, parece que no hay preguntas, Magíster. Bueno, Solamente a manera de comentario de lo que es el lavado de manos, es bueno también contabilizar cuántas piletas comunitarias tenemos cuando nosotros estamos realizando nuestros serums, estamos trabajando en una comunidad. Eso nos va a ayudar a nosotros, inclusive, a determinar la captación del agua. El personal de salud se estarán dando cuenta, no solamente va al establecimiento a ver enfermedades, a curar enfermedades, sino también a buscar estrategias de cómo prevenir, de cómo nosotros dejar una estrategia que tenga un aspecto duradero en la comunidad, enseñar. Eso es lo que nosotros tenemos que tener también en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Magíster Fidelia, por esta ponencia. Y también a los asistentes por su presencia. Esperemos que este evento sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Buenas noches, Magíster. Buenas noches. Muchas gracias. Agradezco a todos ustedes por la invitación. Muchísimas gracias y les felicito, señoritas, de la organización que ustedes están haciendo y qué bueno que estén enfocándose en lo que es atención primaria de salud. Muchas gracias. Buenas noches.